Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este martes en el que tenemos música, cine y además nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Van a ver qué gran personaje, qué gran charla. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Qué alegría. ¿Cómo estás, Rafa, en este día? Y también un agradecimiento a los compañeros y compañeras que hacen posible la transmisión en vivo, encabezada por el señor Sergio Camú. Rafa, ¿qué tal? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, en este martes, día de asueto para muchos. Nosotros aquí estamos con lo más destacado de la información, completamente en vivo. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y vamos a arrancar a propósito de tradición y celebraciones con la gran diversidad cultural que tiene nuestro país, con una nueva edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Esto se llevará a cabo del 4 al 18 de noviembre. Con una amplia variedad gastronómica y artística, regresa la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México al Zócalo capitalino. La Ciudad de México es la que tiene la mayor concentración de pueblos y comunidades indígenas en todo el país. Estamos hablando de 1 millón de personas identificadas y también estamos hablando que es el lugar donde se hablan 55 de las lenguas que hay en toda la República. Entonces, es la ciudad en la que este tipo de actividades se tienen que hacer y, por supuesto, reconociendo el cómo han generado la riqueza de nuestro pueblo. Con una gran exposición de arte popular, este encuentro multicultural celebra los 500 años de resistencia indígena. Vamos a tener guelaguetzas, vamos a tener un programa de conciertos bastante amplio, vamos a tener además conferencias. También hay intercambio con comunidades indígenas de otras poblaciones de Latinoamérica. También están, te digo algunas, los charros del Carnaval de Chimalhuacán, la banda clásica de Oaxaca, la monumental banda sinfónica de Oaxaca, la banda de música tradicional Son de la Sierra, la compañía de danza folclórica Soy México, bandas musicales de Guerrero, también el baile del torito, el trío de Xochipec, también están las pasarelas de Huipiles. Va a haber un intercambio muy rico de muchas poblaciones que conforman la vida cultural de nuestro país y también adicionalmente hay conversatorios sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México se realiza con el propósito de erradicar la discriminación y garantizar los derechos culturales de los pueblos originarios. Que a partir del día 4 hasta el 18 va a estar este programa, tanto de un tema comercial, sí que también se necesita en términos económicos, pero también este intercambio de formas de pensamiento, de estructuras culturales, de tradiciones y de compartir con quienes somos, con quien es nuestro pasado, nuestros ancestros, son nuestro presente y van a ser nuestro futuro, cada vez sentirnos más orgullosos de dónde venimos. Noticias 22, Óscar Cortés. El Museo Nacional de Arquitectura del INVAL rinde homenaje a Juan O'Gorman con una exposición que de alguna manera reconstruye su casa cueva en la colonia San Ángel, una de las obras más representativas del artista mexicano que además sirve como punto de partida para entender los principios de la arquitectura orgánica. Vamos a ver. Como una manera de comprender la concepción y evolución arquitectónica de uno de los más célebres creadores mexicanos, el Museo Nacional de Arquitectura inauguró la exposición Juan O'Gorman y su casa cueva, apuntes para una reconstrucción. Tiene como centro temático la casa cueva, que es un inmueble, una edificación enigmática de Juan O'Gorman, construida en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, justo en la época en la que él estaba llevando a cabo la gran obra de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Esta obra enigmática es un elemento que es un referente de la arquitectura y la cultura arquitectónica del siglo XX. La Casa Cueva se construye entre 1948 y 1952. Es una obra con la que O'Gorman, por decirlo de alguna forma,
regresa a la escena pública de la arquitectura luego de haber estado sin actividad arquitectónica durante varias décadas. O'Gorman es conocido como el primer arquitecto moderno de México, uno de los más tempranos de América Latina, y se caracteriza por su lenguaje moderno, el funcionalismo. Esta exploración de los valores filosóficos, estéticos y discursivos del también pintor se realiza en colaboración con la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. En un segundo punto, lo que estamos respondiendo es qué es la arquitectura orgánica y cómo se resuelve a nivel técnico y conceptual en la obra de O'Gorman. Para la época en la que O'Gorman construye la Casa Cueva, se consideraba que la arquitectura orgánica era una especie de contradicción respecto de la arquitectura funcionalista de O'Gorman. Sin embargo, la investigación que yo he realizado me ha dado la oportunidad de entender que la técnica conocida por O'Gorman en el funcionalismo es vital para poder resolver las encomiendas orgánicas. Teniendo como principio la arquitectura orgánica, la cual busca integrar el espacio habitacional del hombre con su medio ambiente, O'Gorman emplazó su edificio en una zona cubierta de piedra volcánica de 2.160 metros cuadrados. Dicha aproximación constituyó un parteaguas en las propuestas funcionalistas anteriores de su creador. Luego de habitarla por 16 años, la casa fue vendida en 1969 y finalmente demolida. La exposición que ahora se presenta incluye una maqueta que la reconstruye. Tenemos algunas publicaciones como la de Max Sheto, donde se escribe una de las más vehementes e inteligentes críticas a la Casa Cueva. Tenemos muebles, una maravillosa y extraordinaria maqueta realizada por el arquitecto Javier Senosiain y su equipo de trabajo, en donde se reconstruye de centímetro a metro lo que es la Casa Cueva. Se esforzaron por hacer una lectura de las imágenes, estuvimos teniendo pláticas en relación a los conceptos, y a partir de la investigación de Iván Arellano fue que se logran conjeturar todos los datos para que se reconstruya. Esta es una maqueta ya terminada, reconstruida en forma, color, a nivel escultórico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya lo decíamos al inicio de este espacio formativo, hoy se celebra el Día de Muertos, paréntesis, en la Casa Blanca por primera vez en la historia se puso un altar conmemorando esta celebración mexicana. Cerramos paréntesis, como está muy lejos ir a Washington, mejor nos vamos a San Ángel o a San Angelino, a Tlacopac, donde recuerdan a los difuntos con un programa de exposiciones, charlas y muchas otras propuestas en formato híbrido. Los museos de estas zonas han instalado sus tradicionales ofrendas en memoria de varias figuras de la cultura de nuestro país. Por 11º año consecutivo, los barrios de San Ángel, San Angelín y Tlacopac, patrimonio cultural, histórico y monumental de la Ciudad de México, conmemoran la tradicional festividad de Día de Muertos, con ofrendas y una serie de actividades que incluyen talleres, conciertos, recorridos, charlas, concursos, exposiciones y dinámicas tanto virtuales como presenciales que se realizan hasta el 7 de noviembre. De esta manera, una vez más, la unión de colonos de los tres barrios, de la mano de museos, instituciones culturales y de investigación, han sumado esfuerzos para llevar a cabo el proyecto Ofrendas de Muertos en San Ángel, cuyo objetivo es no solo mantener viva esta tradición, sino también la oferta cultural de esta zona. La oferta es tan variada y depende de la vocación de los museos, entonces es tan rica el panorama que van a tener de la festividad. Por ejemplo, está el Museo de Arte Carrillo Gil, que es una propuesta contemporánea, y entonces está por el otro lado el Museo del Carmen, un lugar un poco más, digamos, colonial. Entonces, finalmente es muy amplia la oferta, y ahora lo muy interesante es que casi todas las ofrendas van a estar hasta el 7 de noviembre. Los espacios culturales que se suman a este programa son el Museo El Carmen, Museo Casa del Risco, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Soumaya, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el Centro Comercial y Cultural Plaza Loreto. En este caso nosotros tenemos una ofrenda Mazahua, que es una belleza. Pueden llegar a San Jacinto y hacer su base y después irse a recorrer las demás ofrendas que tienen una riqueza igual que la que tenemos nosotros. Entonces creo que es una época en que uno no debe de perderse, ir a San Ángel, a los museos, a ver estas ofrendas que hacemos con tanto cariño.
Las tradicionales ofrendas rendirán homenaje a célebres personajes de la vida cultural, intelectual y artística de México, como los compositores Armando Manzanero y Óscar Chávez, la arqueóloga Beatriz Barba, el escritor y político Isidro Favela, entre otros. Consulte el programa completo de actividades en las redes sociales de Vive San Ángel. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí tenemos estas opciones. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con mucha información de cine. Les platicamos que el Festival Stop Motion MX está de regreso con una programación repleta de actividades. Este 2021 se ofrecerán paneles, proyecciones, conversatorios y clases magistrales con especialistas de otras latitudes. A partir de mañana y hasta el 6 de noviembre vuelve una edición más del Festival Stop Motion MX. Por segundo año consecutivo, el encuentro que promueve y difunde la animación cuadro por cuadro será completamente virtual. En esta edición nos vamos a enfocar actividades de formación que permitan a los asistentes y sobre todo a los participantes en todas las diversas actividades en que puedan acercarse a una formación ya más profesional. Vamos a hablar de planes de producción, desde cómo hacer pitch de proyectos, cómo justo hablar de temas fiscales, legales, ¿no? Esta parte de industrias creativas. El festival, cuya octava edición es posible gracias al apoyo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, se ha consolidado como un importante espacio de encuentro para profesionales, estudiantes, talentos emergentes, fotógrafos, diseñadores, ilustradores, cineastas y cualquier apasionado por la animación. En esta ocasión, su programa de actividades conformado por paneles, proyecciones y masterclass podrá seguirse de forma gratuita a través de sus redes sociales. Lo más importante de esta edición es que conseguimos un documental que se llama El Cuadro, que habla sobre los misterios que han surgido en torno al cuadro de las Meninas de Velázquez, que es un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, y el director va a compartir detalles de su producción y posteriormente vamos a transmitir este documental. Cerca de 30 profesionales, especialistas y artistas del stop motion participan en esta edición. Vamos a tener a un animador que se llama Sergio Lara, él es de España y ha animado películas como Anomaliza e Isla de Perros. Y él va a compartir cómo realiza prácticamente su plan de animación, ¿no? ¿Qué hace o qué metodología sigue? Vamos a contar con Juan Pablo Zaramela. Él va a darnos una cátedra acerca de cómo hacer pitch de proyectos. Vamos a contar con Viridiana Luna, que ella ha llevado ya una trayectoria de 10 años realizando puppets. Vamos a contar también con el estudio Croma, que es un estudio italiano, es un colectivo y casa productora independiente, que de alguna manera todo el tiempo han sacado proyectos desde que iniciaron y van a hablarnos acerca de cómo financian sus proyectos y qué estrategias financieras les han funcionado. Las actividades serán transmitidas vía streaming a través de YouTube, Facebook Live y Twitter, donde se contará con interpretación de lengua de señas mexicana. Nos vemos del 3 al 6 de noviembre en todas las actividades del Festival Stop Motion MX. Las actividades las pueden conocer a través de nuestras redes sociales y ese mismo va a ser el medio de transmisión en vivo de todas las actividades. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22, Karen Rivera. Seguimos con cine. No se pierdan el ciclo de proyecciones. Imaginar es resistir, una iniciativa que a través de cortometrajes de animación nos va a hacer comprender que es importante buscar un futuro con desarrollo sostenible y también apegarnos a la agenda que propone la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver por qué. El Centro Cultural España en México, en colaboración con el Festival Internacional de Animación de México, organizaron un ciclo de proyecciones online titulado Imaginar es resistir.
con el que se busca crear conciencia y activar la reflexión colectiva sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas a través de cortometrajes de animación. Esta actividad le llamamos Imaginar es Resistir. Es una filosofía que nos acompaña desde hace varios años, porque creemos que construir imágenes y poner nuevas formas de mirar es también una forma de resistencia. Entonces decidimos como darle fuerza a esta idea que ya teníamos y decidimos nombrar así estos 4 ciclos. Serán 4 los ejes temáticos que se abordarán cada fin de semana del mes de noviembre. Acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas y equidad de género. Digamos que para que te interesen las cosas, para que te importen, las tienes que sentir primero, y creemos que la animación es una gran herramienta para poner sobre la mesa temas y discutirlos y reflexionarlos y experimentarlos de alguna manera. Los trabajos audiovisuales estarán disponibles de jueves a domingos, del 4 al 28 de noviembre, a través de la cuenta de Vimeo del Centro Cultural España. Un poco parte de poner estos cortos también es tener la posibilidad de reflexionarlos juntos, pensarlos y escuchar desde dónde están creando estos animadores. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de desarrollo sostenible y de cine, también comienza la 16ª edición del Festival Itinerante de Cine Documental Ambulante, un encuentro fílmico que visitará 5 estados de la República Mexicana con un especial enfoque en las ecologías del cine y donde además se dará voz a los defensores del medio ambiente y el planeta Tierra. Ambulante gira de documentales está de regreso. Entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre, el Festival Itinerante viajará a 5 estados de la República con una oferta fílmica en la que resuenan temas como la justicia climática, la defensa del territorio y la labor de defensores de derechos humanos. Nuestro tema central es ecologías del cine y hace referencia al papel de las imágenes de movimiento, puede jugar para hablar de la explotación del medio ambiente. Y queremos como buscar a poner en primer plano los defensores del medio ambiente y de la tierra, ¿no? Entonces, o de territorio. Entonces, por eso escogimos este tema este año. Este año Ambulante iniciará su recorrido en Oaxaca y concluirá en la Ciudad de México, pasando antes por Veracruz, Aguascalientes, estado que recibe la gira por primera ocasión, y Michoacán. Nuestro programa de formación y producción Ambulante Más Allá lleva 1 año y medio yendo a Michoacán y tenemos 5 cortos de producción michoacanas. Entonces, queríamos regresar a Michoacán para presentar las películas en el lugar donde se hicieron. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios será la película inaugural de la 16ª edición de la gira. Y son 47 títulos, 21 largometrajes y 26 cortometrajes. 60% son hechos por mujeres, incluyen 15 idiomas, 7 de ellos son idiomas indígenas mexicanas. Son de 14 países como Georgia, Paraguay, Brasil, la India, México, Estados Unidos. Además, están divididos entre 6 secciones. El festival está reducido este año, pero intentamos guardar algunas secciones como Resistencias, Ambulante Más Allá, Pulsos. Pulsos está cumpliendo 10 años y también Ambulante Más Allá. El festival contará con 2 estrenos mundiales y 3 nacionales. Tenemos varios estrenos mundiales y nacionales en el festival este año. Los mundiales son de nuestra sección Ambulante Más Allá, que es la escuela y casa productora que fundamos hace 10 años. Las historias vienen de Michoacán este año y los estrenos son Sihuere y Noche Fui. Los estrenos nacionales son Esta Tierra es Nuestra,
Pequeño Samdi y Las Brujas del Oriente. Esta tierra es nuestra, es como un gran ejemplo de lo que queremos hablar este año sobre defensa de territorio. Es una historia en Brasil y una película hecha colectivamente con los protagonistas. Del 6 al 15 de diciembre, una selección de los documentales podrá verse en línea. Vas a la película que quieres ver y va a estar disponible 24 horas. Estamos cambiando, el año pasado lo hicimos a medianoche, por pedido del público estamos cambiando esto un poco y va a ser de 6 a 6. El programa completo de Ambulante 16ª gira de documentales puede consultarse en ambulante.org. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hoy tenemos debate 22, 9 de la noche. Gaby Tlaseca va a recibir a la periodista y escritora Pilar Requena, quien va a hablar sobre un libro de su autoría con el que sigue de cerca la trayectoria política de Angela Merkel, una de las mujeres más influyentes de la historia contemporánea. No se lo pierdan hoy. Al término de este espacio informativo con esta invitación, nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos. Oigan, también queremos invitarlos a que no se pierdan las actividades de la 17ª muestra Mujeres en el Cine y la Televisión. Un encuentro que año con año pretende reconocer la presencia femenina en la industria audiovisual. Ahora toda la programación se desarrollará en 4 entidades de la República y por primera vez se entregarán premios en efectivo en 4 categorías. Vamos a ver cuáles son. Con una competencia de filmes, 4 sedes, una de ellas virtual, mesas de diálogo y entrevistas, y el otorgamiento de premios, llega la 17ª edición de la muestra Mujeres en el Cine y la Televisión. Lo que nosotros hacemos es que aglutinamos la mayoría de las películas, no importa si algunas ya se estrenaron, pero estamos con 68 películas que potencian la temática de este año, ¿no? Que la abrimos con la película de Tatiana Hueso, de Noche de Fuego. Van a estar las actrices con nosotros en la inauguración y nuestro tema es cartografía, cuerpo y territorio femenino. Por eso viene tan ad hoc la película de Tatiana Hueso. Mañana le hablamos. Algunos de los filmes que se exhibirán incluyen El lado salvaje de la mexicana Mariana Paredes, Canela de la argentina Cecilia del Valle, la coproducción mexicano-española La Mami de Laura Herrero, y Fue Golpe de María Fernanda Rada, que aborda la salida de Evo Morales del gobierno boliviano. Además, se podrá disfrutar de la reflexión de mujeres desde la trinchera de la producción. Por ejemplo, la de grandes productoras, que va a estar la señora Berta Navarro, va a estar Mónica Lozano, va a estar Concepción Taboada y Gina Payán, hablando pues de toda esta experiencia de lo que es producir las películas que se van al mundo, ¿no? Ya sabemos que Berta Navarro, productora de Guillermo del Toro, y Mónica Lozano, productora de Alejandro González Iñárritu con Amores Perros, digo, y de 40 películas más, ¿no? Por poner un ejemplo. La muestra rendirá homenaje a la productora y directora documental Ana Cruz. Además, se entregarán los premios Alejandra Rangel Hinojosa. Por primera vez vamos a dar premios en efectivo a 4 divisiones, digamos, de las películas, ¿no? Vamos a dar a largometraje, documental, cortometraje, documental, ficción, corto y largo, 1. Y vamos a dar a cine experimental, cine de animación. Y pues esto no lo habíamos hecho antes, esto es en honor de la señora Alejandra Rangel Hinojosa. Su familia nos facilitó ese monto. Las actividades se distribuirán en las diversas sedes, del 3 al 7 de noviembre en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, del 10 al 14 de noviembre en la Cineteca Alejandra Rangel Hinojosa de Monterrey, del 18 al 21 de noviembre en el Teatro Eugenia León y José Emilio Pacheco en Tlalnepantla, Estado de México, y del 15 de noviembre al 15 de diciembre en línea en Filmin Latino. La programación completa de la 17ª muestra Mujeres en el Cine y la Televisión está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Oigan, ¿qué creen? A partir de este jueves hay jazz en librerías del Fondo de Cultura Económica. Cada semana de noviembre, un concierto gratuito a las 6:30 de la tarde. Vamos a conocer quiénes son los que se presentan, cuáles son los espacios en los que estarán las tardes de Jazz Book. Todos los jueves de noviembre, el jazz se hará presente en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica. Estos conciertos gratuitos comenzarán el 4 con Alan Fajardo Quintetro, en la librería Elena Garro. Hemos decidido integrar este Jazz Book a las librerías, pero no de una forma de los escenarios normales, aunque tenemos 2 librerías que tienen un espacio, un foro, ¿no?, en donde se pueden hacer muchas cosas. La idea de traer el Jazz Book acá, y que eso fue parte de la idea de los compañeras y compañeros del convite, era que estuvieran entre los libros. Hay una variedad bastante atractiva de músicos. Volvemos a la idea esencial de este festival, ¿no?, que es mostrar, pues no solamente una vertiente dentro de la música, ¿no? La mayoría de los músicos que estamos presentando son o vienen del jazz o han intervenido de alguna forma en el mundo del jazz. Entonces, por ejemplo, comenzamos con Alan Fajardo Quinteto. Es un trompetista, es para nuestro gusto un trompetista que va a dejar huella en la escena porque tiene un sonido especial, un sonido diferente, muy fresco y muy electrónico, sin dejarse de jazzista. Jazz Book continúa el 11 con Tania Guzmán Trío en la librería Octavio Paz, el 18 con Patricia Carrión y Víctor Patrón en la librería Daniel Cosío Villegas, y el 25 Vórtice Ensamble estará en la librería Rosario Castellanos. Además, en cada concierto se podrán conocer los títulos relacionados con el tema. Lo que vamos a hacer es que cada librero, porque la idea es que también se involucren, cada librero de estas 4 librerías se ponga a revisar cuáles son los libros que para ellos hablan del jazz, porque no es solamente, o de la música, no es solamente, por ejemplo, el gran libro de Alain Derbez, ¿no? También tenemos excelentes cuentos de diferentes autores y autoras. Pienso ahorita en un cuento de Eduardo Jalfón que se llama Sobrevivir los domingos, que aunque termina hablando sobre el exilio, sobre la persecución a los judíos, pues también termina hablando sobre cierta melancolía que tiene el blues, ¿no? Entonces, bueno, es ir combinando desde diferentes universos. Noticias 22, Alberto Aranda. Esto será los jueves, pero también para los amantes del jazz, los sábados se pintan solos con la edición del Eurojazz. Aquí está toda la información. Luego de 19 meses de incertidumbre y silencio, vuelve al Centro Nacional de las Artes el Festival Eurojazz. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, en esta ocasión el festín musical, celebrado tradicionalmente en marzo, se llevará a cabo del 6 al 14 de noviembre. En marzo de este año, de 2021, era imposible. Habíamos tenido un final y un principio del año muy duro, digamos, con muchísimos contagios, con muchas defunciones. No podíamos correr el riesgo, los grupos no estaban viajando, estábamos pensando en una edición 100% virtual, pero también las condiciones en Europa, en distintos países, eran diversas, no eran las mismas. Es por eso que llegamos a noviembre, pensando precisamente que seguramente la situación iba a ser mucho mejor, y no nos equivocamos. Por primera vez en la historia, el emblemático Festival de Jazz tendrá una edición híbrida que contempla la realización de 8 conciertos, 4 en las áreas verdes del CENART y 4 más que serán transmitidos en vivo desde Europa. Esto se va a realizar en 2 fines de semana. A la 1 de la tarde serán los conciertos presenciales. A las 5 de la tarde serán los conciertos virtuales, y ambos se podrán disfrutar desde cualquier lugar del mundo por interfaz cenart.go.mx.
El programa de la 24ª edición de Eurojazz está integrado por grupos de Italia, Austria, Hungría, Bélgica, Alemania, Polonia, España y Francia. La música fue una de las artes más afectadas. Y entonces, se siente, digamos, sí sentimos tanto con los países de que van a participar en esta ocasión, esta emoción de poder dar la oportunidad a los músicos, como lo hemos venido haciendo en el CENAR ya desde hace un rato, y también retomar pues la vocación internacional del Centro Nacional de las Artes, ¿no? Que ya lo hicimos desde Blanco y Negro, tuvimos algunos invitados internacionales. El dúo alemán Training, el grupo español Feten Feten y el húngaro Ferenc Snedberger serán parte del festival en su modalidad presencial, mientras que el Wojtek Masolewski Quintet de Polonia y el Adrien Brandet Trío de Francia destacan en la programación virtual. Por supuesto, el Centro Nacional de las Artes, con la vocación de la formación artística, también preparó una charla, conferencia con Ferenc Snedberg y los músicos del Centro de Música para Talentos, que va a ser moderada por Jenny Boyan a las 11 de la mañana el 5 de noviembre en el Aula Magna. La entrada es libre. Y también habrá una clase magistral que impartirá el dúo Training el viernes 12 a las 11 de la mañana en el Auditorio Blas Galindo. Hay que registrarse para la clase magistral del dúo Training en el correo extacad, de extensión académica, extacad.info@cultura.gov.mx. El Festival Eurojazz 2021 tendrá lugar los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre. Decirles que el Centro Nacional de las Artes, junto con la Unión Europea, los espera ansiosos, contentos, entusiasmados de poder ir regresando paulatinamente a lo presencial y al disfrute de las artes, y en este caso del jazz. Para Noticias 22 es Sarache Meléndez. Bueno, pues ya tienen ahí un par de opciones para los amantes del jazz. Tenemos una pausa y regresamos con nuestra entrevista en Enfoques. Nuestro invitado estelar de esta semana nos ha hecho cuestionar si hay vida en la Tierra, si Dios es redondo. También nos ha ayudado a sobreponernos en la adversidad y hacer una conferencia sobre la lluvia. Vamos a descubrir de quién se trata En busca de la Tierra de la Gran Promesa. Laura, vamos contigo. Estos eran tres amigos. Uno se consideraba director, otro sonidista y el tercero camarógrafo, aunque aún no habían llegado a ejercer estas funciones. Los estudiantes aún no saben que el incendio de la Cineteca Nacional que les tocará presenciar es el preámbulo o la metáfora de un país que parece querer inmolarse. Por tratarse del país que se trata, esta novela no se puede obviar la corrupción y el narcotráfico. Y por tratarse del autor que se trata, tampoco puede obviarse el rock, el periodismo, la crónica, la Ciudad de México, Barcelona y el sentido del humor. Hoy platicaremos de La Tierra de la Gran Promesa de Juan Villoro, recién publicada por Literatura Random House. Juan, gracias por esta conversación. ¿Cómo estás? Al contrario, Laura, gracias a ti. Muy contento de verte otra vez. Pues fíjate que, bueno, hay muchas cosas que comentar. Tu relato, trataré de no vender la trama, sino de despertar la curiosidad, el interés del público con ciertos elementos de la novela. Bueno, este relato tiene una construcción que encuentro cinematográfica. Hay cortes en las líneas de tiempo, flash forward, flashback, usando el lenguaje del cine, hay close-ups, sonidos ambientales y desde luego una banda sonora. Platícanos, por favor, un poquito, Juan, del diseño de tu libro. La literatura y el cine han tenido muchos temas en común, ¿no? La idea de narrar en secuencias, de establecer rupturas, de tener el uso de la elipsis, ¿no? Que la elipsis es, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el cine que un personaje se dirige hacia un segundo piso y entonces hay un corte y luego ya aparece
en el segundo piso. Hitchcock decía, no hagas que el pobre espectador tenga que ver cómo un personaje sube todos los escalones para llegar al segundo piso. Se dirige hacia allá, cortas y ya está en otra parte. Entonces esta idea de corte pues ha afectado muchísimo a la literatura, la novela Contrapunto de Aldous Huxley, que fue una de las más significativas desde el punto de vista de la estructura en el siglo XX, le debe mucho al montaje cinematográfico. Esto ya se da de manera muy natural y creo que también el cine se ha aprovechado mucho de los cortes que la misma literatura ha hecho. Entonces yo quería, desde luego, que escribir una novela donde el protagonista, siendo un documentalista, pues hubiera este tipo de desplazamiento narrativo parecido al de las películas o las series de televisión que vemos hoy en día. Pero hay cosas que no puede captar el cine, por ejemplo, el inconsciente. Desde luego que ha habido experimentos para captarlo y hay una película que pretende vivir dentro de la mente de John Malkovich, pero finalmente el cine es objetivo, es una cámara que está registrando lo que ve de manera exterior y la literatura tiene una capacidad de introspección muy grande. Entonces, en mi novela es muy importante el inconsciente del personaje porque se trata de una persona, como todos nosotros, que sueña, pero a diferencia de la mayoría, que habla dormido y un rasgo aún más especial, está casado con una sonidista. Por lo tanto, ella puede ir trabando, articulando las palabras que él dice sin saberlo al modo de una confesión involuntaria. Entonces, en esta historia que trata de cómo contamos la verdad, de cómo la indagamos, me parecía muy importante que hubiera una narrativa dormida, una narrativa secreta del inconsciente, y creo que ahí sí la literatura tiene una capacidad de entrar en ese mundo con mayor fuerza que otras formas de la representación de la realidad. Bueno, y ahora que mencionas a tus personajes, ya hablaste del protagonista, Diego, un documentalista que efectivamente habla mientras duerme, la compañera, la esposa sonidista, o sea, hay muchos símbolos ahí, ¿no? Y hay otras figuras que podemos considerar quizá de reparto, pero con mucho peso, muy claros, muy definidos. Llama la atención la presencia de un productor de cine, de un periodista que desempeñan roles indispensables para la trama. Sin hablar de esta, ¿nos puedes platicar un poco cómo armaste este cast, este elenco? A mí me interesan mucho los personajes que tratan de alterar el destino de los otros. Y un productor de cine tiene cierta condición mefistofélica, porque es alguien que propone cosas que aparentemente te convienen mucho, pero obviamente las está proponiendo en provecho propio. Y es una persona muy simpática, muy seductora, que de alguna manera ayuda, y creo que muy legítimamente, al protagonista y le ofrece la oportunidad incluso de ir a Barcelona. Entonces me interesaba jugar con esa figura, ¿no? La de alguien manipulador que, queriendo hacer el bien, probablemente mete al personaje en una circunstancia no tan cómoda, porque el cine está hecho de pactos y de alianzas. Y en este caso, según vamos a ver en la trama, hay un pacto que ignora el propio documentalista, que es quién pone dinero en su película y por qué razón. Él se dedica a hacer documentales de alto riesgo, ha estado en la Tierra Caliente de Michoacán y de pronto tiene la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad, y ahí él llega con una agenda personal muy legítima, pero probablemente lo que se diga en ese momento puede servir, por un lado, para delatar a ese capo y, por otro lado, para perjudicarlo en beneficio de otra zona del crimen organizado. Es decir, él se convierte en un vocero accidental de propósitos ajenos, que es algo que le puede pasar a cualquier periodista, sobre todo los que dependen de filtraciones. Nadie te da una filtración porque sí. Alguien tiene una agenda personal, pertenece al ejército, pertenece a un sector del crimen organizado, pertenece al gobierno, tiene algo que decir, pero por supuesto lo hace para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, esa capacidad de ser un enlace, de tener contactos, tiene siempre un elemento muy arriesgado, que es hasta dónde te compromete la información que te están dando, ¿no? Yo creo que es un predicamento muy fuerte que los periodistas han vivido durante mucho tiempo. Efectivamente. Juan, y también hablando de
escenarios. Hay dos principales escenarios de la acción para quienes tienen más de 40 o los más jóvenes que gustan de lo retro. Hay referencias a la Ciudad de México que fuimos y obviamente la que somos, para bien y para mal, al país que somos, pues. Y la ciudad de Barcelona, donde has vivido, tierra de tu padre, en fin, que también es muy cercana a tu vida, a tu literatura. Son mucho más que telones de fondo o escenarios. ¿Nos puedes platicar un poquito la función que desempeñan estas geografías? Sí, es muy interesante lo que dices, Laura, porque todo mundo tiene su tierra de la gran promesa. Todo mundo tiene un espacio conjetural, ilusorio, donde piensa que le va a ir mejor, ¿no? Puede ser la Ciudad de México para alguien que vive en provincia y piensa que aquí se va a desarrollar mejor, o al revés, puede ser un refugio tranquilo en la provincia para alguien que está harto de esta ciudad. O bien un viaje al extranjero por motivos de estudio, de seguridad, económicos, todas las circunstancias que nos afectan. Y en el caso de Diego, mi protagonista, Barcelona se presenta como una tierra de la gran promesa un tanto forzada, porque él pasa, como tantos mexicanos, por una situación de inseguridad fuerte en México, y en el horizonte de pronto Barcelona es ese sitio espléndido de calma, etcétera, donde podrá ver crecer a su pequeño hijo. Sin embargo, cuando uno va a la tierra de la gran promesa, inevitablemente lleva en el equipaje lo más extraño de todo, que es a uno mismo. Es decir, no te puedes escapar de quién eres. Y cuando él llega a Barcelona, se da cuenta que aquellas cosas que pretendía dejar atrás lo siguen alcanzando y que la única manera de solucionarlas es regresar a México. Entonces la novela tiene esta situación de péndulo entre dos países, ¿no? Y en donde el personaje pues no puede escapar del sitio al que pertenece, que fatalmente es México. Efectivamente. Ahora, yo veo tu novela como una suma de géneros. Encontramos historia, crónica, ficción. Hay periodismo, están estos temas del exilio forzado, de la migración forzada, o no elegida necesariamente. Hay aforismos, un personaje en particular, el profesor Rojo, no para de estos destellos de sentencias muy puntuales. Pareciera que usando una cita de tu propio libro estamos a leerlo un poco en la caverna de Platón, que nos permite ver las sombras de nuestra realidad. No sé si estoy equivocada. No, pues me encanta lo que dices porque es sumamente generoso, Laura, y yo pensaría o desearía que la mayoría de los lectores tuvieran la misma impresión que tú. Fíjate que yo soy un autor bastante disperso, ¿no? Hay novelistas a los que envidio mucho, que cada 2 años publican una novela y dominan el género y son espléndidos. Gente de mi generación como Enrique Serna, cada 2 o 3 años escribe una novela extraordinaria. David Toscana, lo mismo, y muchos otros. Yo soy incapaz de hacer esto. Cada vez que termino una novela, digo, ahora sí me voy a concentrar y la próxima no tardará tanto en llegar. Pero siempre pasan unos 6, 7 años entre una novela y otra, en este caso 9. Y cuando escribo novela, inevitablemente incorporo pues los otros géneros que me interesan y que también cultivo. Entonces, alguien que escribe teatro pues tiene tendencia para el diálogo. Me interesa mucho el aforismo. Nunca los escribo como perlas de sabiduría porque me parece un poco pretencioso, pero me gusta incrustarlos en pasajes de la narración para que la gente los entresaque si acaso le interesan. Y por supuesto, como ejerzo el periodismo y esta novela tiene que ver con la realidad, pues hay muchas cosas que de pronto tienen un tono de crónica. Incluso hay algunos pasajes escritos en cursivas donde reflexiono sobre la importancia cultural del fuego, porque la novela tiene como disparador, ya lo dijiste tú, el incendio de la Cineteca, y entonces yo trato de remontarme a los distintos fuegos que han animado la cultura, desde el fuego nuevo de los aztecas hasta el fuego de los alquimistas, pasando por los muchos incendios simbólicos que tienen que ver con nuestra vida. Entonces ahí se mezclan un poco todos estos géneros, pero espero, en favor del género rey, el género dominante en este caso, que es la novela. Bueno, así es, indudablemente absorbes todos estos elementos para crear una gran novela, donde, como acabas de decir, me recordaste ahora que dices, la Cineteca, uno diría que también es, si no un personaje, es una figura retórica, una analogía. El profesor Rojo justamente dice, a los estudiantes son herederos de un país donde se quemó el cine. Entonces, bueno, pues eso también atraviesa
a lo largo de todo el relato. Bueno, algo que hace muy disfrutable la lectura, además del lenguaje suelto, ágil, lleno de referencias musicales, cinematográficas, el trasfondo, en fin, también hay este elemento de humor, de humor que de pronto es muy característico en buena parte de tus libros y que a la gente le gusta. ¿Qué te ha comentado más o menos el promedio de tus lectores, lectoras? ¿Qué te han dicho? Mira, yo creo que es muy importante que en los momentos dramáticos, en los momentos de crisis, recordemos que la única manera de sortear el infierno es pensando en cosas que son totalmente diferentes a ese dolor, a ese sufrimiento. Entonces creo que es un acto de rebeldía ejercer el humor, la sensualidad, el erotismo, todas estas funciones vitales de resistencia. Entonces yo quería escribir una novela bastante azotada porque el personaje se mete en más problemas de los que debería tener. Si acaso el personaje que tiene muchas crisis sale adelante es porque existe el sentido del humor, muchas veces expresado por otras personas medio locas que están ahí, que le están diciendo cosas, etcétera, pero que le recuerdan que incluso en los momentos más dramáticos es posible reír. Yo creo, lo dije antes, que todo mundo tiene una especie de tierra prometida y siempre la ubicamos lejos, pero yo creo que la gran lección de nuestra existencia es darnos cuenta de que la tierra prometida no está en el horizonte, sino que está donde ya llegamos. Es este sitio desastroso, terrible, donde vivimos, pero que podemos volver distinto. Y para ello es muy importante sabernos reír, saber disfrutar, y entonces en medio de todo este drama hay afectos, solidaridades, sensualidades que me parece que expresan una posibilidad de redención para el personaje y de salvación para este entorno que parecería no tener una salida. Juan, pues con esta reflexión, con esta invitación, nos quedamos invitando a todo el público también a que se acerque a esta novela. Sabemos que tus seguidores y seguidoras están siempre ávidos de tu nuevo libro. Lo van a disfrutar enormemente. Siempre despido esta entrevista haciendo 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que si me haces favor de responder, te lo voy a agradecer mucho, Juan. La primera sería, algo que extrañes de tu niñez. Bueno, de mi niñez extraño pocas cosas, pero lo que más extraño es la infinita confianza en el futuro, la certeza de que todo sería mejor o será mejor más. La segunda sería, algo a lo que le temas. Uy, a la enfermedad, al dolor, sobre todo de mis seres queridos. Y finalmente, ¿tienes algún objeto preferido? Mis llaves. Estas llaves las tengo en la mano, las tengo que frotar porque si no, no puedo pensar. Tengo la superstición de que estas llaves, muchas de ellas que no abren nada en el mundo real, abren puertas imaginarias. Entonces, dependo de este llavero. Pues qué curiosidad saber qué habrá detrás de esas puertas. Muchísimas gracias, Juan Villoro, por esta conversación. Gracias a ti, Laura, como siempre. Qué honor tener aquí a Juan Villoro. Lo que encuentren de él hay que leerlo y, por supuesto, su más reciente novela para hacer estos viajes y jugar con la imaginación y con la historia como él lo hace de una manera tan prolífica y tan interesante. Muchas gracias, Laura, por traer a cuento esta noche a Juan Villoro. Y nos vamos a despedir, lo hacemos con música, hoy recordando al compositor y violinista austriaco Karl Dieter von Disterdorf. Quizá no les suene porque vivió en la misma época que Haydn, que Gluck, que Mozart, y son después de esos que quedan medio olvidados. No obstante, fue nombrado noble por la emperatriz, fue inclusive también maestro de capilla y fundó una orquesta que llevaba su nombre, que fue de las más importantes en el siglo XVIII en Austria. Y así lo recordamos esta noche a 282 años de su nacimiento. No sin antes recordarles que mañana tenemos una cita en el horario de costumbre en Noticias 22. Muchas gracias, buenas noches.